Bien, pues vamos, son las 4:01. Vamos a comenzar nuestro seminario. Les pido por favor a todos los asistentes mantener su micrófono apagado. Al final de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas con el investigador que nos hace el favor de compartir su tiempo hoy con nosotros. Entonces, pues vamos a comenzar nuestro seminario. La Academia de Ingeniería en Computación y el Cuerpo Académico de TICs y Dispositivos Electrónicos de nuestro centro universitario UAM Ecatepec le da la más cordial bienvenida a todos ustedes, a todos los asistentes, a nuestro seminario Compartiendo Ciencia en tiempos de pandemia. Pues no teníamos de otra más que buscarle, ¿no? Sin duda esta situación sanitaria que está viviendo México y el resto del mundo obliga a que busquemos nuevas y mejores formas de comunicación que permiten intercambio de ideas y conocimientos. Es así como nace o es concebido nuestro seminario, Compartiendo Ciencia en tiempos de pandemia. Bueno, nuestro y de ustedes, ¿no? De todos nosotros, que pretende fomentar la interacción a distancia de la comunidad universitaria con los y las investigadoras, desarrolladoras, empresarias y todas aquellas personas de los diferentes sectores de la sociedad que están aportando al desarrollo científico y tecnológico actual. Entonces, tenemos un seminario multidisciplinario, ¿no? Vamos a tener aquí de un poco de todo. Bueno, sin más, los integrantes y colaboradores del cuerpo académico TICS y dispositivos electrónicos del CEU UAM Catepec, el día de hoy le da la más cordial bienvenida al ponente, al doctor Iván Vladimir Mesa. Él es un investigador asociado al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, el IMAS. Es ingeniero por la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de Edimburgo, especializado en la intersección entre el lenguaje humano y el cómputo usando técnicas de inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Ha participado en 16 proyectos de investigación en la inteligencia artificial, autor de más de 80 artículos en congresos y talleres y revistas internacionales. Es miembro también del Sistema de Investigación Nacional Nivel 1. Esto nada más por comentarles algo, ¿no? Iván, el doctor Iván es un investigador de mucho prestigio y con una gran trayectoria. Y es así como le damos la bienvenida al doctor Iván y estamos muy contentos que esté compartiendo esta tarde con nosotros y agradecidos, por supuesto, por todas las consideraciones que nos ha tenido, ¿sí? Hoy nos presenta el tema titulado Traducción automática de lenguas originarias de México. Pues bien, doctor Iván, pues somos todos suyos. Si gusta comenzar la presentación, ya le comparto aquí. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Academia y a la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas felicidades también por el evento. Entiendo que soy el primer ponente, entonces mucha suerte en los que siguen. Y de seguro les va a ir muy bien. Y es, como bien establecen, es lo que necesitamos hacer en estas fechas complicadas. Estar unidos a la distancia. Entonces, muchas felicidades y mucha suerte con las siguientes ponencias. Como explicaba el maestro Juan, yo les voy a hablar de traducción automática de lenguas originarias de México. Les voy a presentar el panorama general y nada más quiero ver si puedo... No, así está bien. Entonces, les voy a hablar de la traducción automática. Este es un problema que una línea de investigación que hemos levantado en el instituto. El maestro Juan ha estado colaborando y ha contribuido a la línea de investigación. Ahorita les platico en qué parte. Tenemos a varios colaboradores que han aportado de todos lados ahora. Todos ellos, en su mayoría mexicanos.
y, eh, y preocupados por las lenguas originarias de México. Ahorita también vamos a platicar del contexto de las lenguas originarias. Entonces, la plática está en el contexto de la inteligencia artificial. Yo sé que ahorita es un tema muy relevante, que de seguro han escuchado noticias y lo tienen muy presente, cómo funciona, de qué se habla. Entonces, nada más déjenme, ya pude abrir. Juan nos indicó que mantuviéramos nuestros micrófonos apagados, pero si tienen alguna pregunta mientras estoy hablando, me la pueden enviar por el chat. Ya lo abrí aquí, la voy a poder ver y la podemos responder. Sobre todo, no quiero que se queden con dudas de que vayan avanzando. Me están avisando que necesito aceptar. Ok, perfecto. Listo. Lo voy a poner por acá. Entonces, como les platicaba, esta plática es en el contexto de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que se han vuelto posible en los últimos 20 años a través de la inteligencia artificial. Quien les filtra su correo de spam es un sistema de inteligencia artificial. Quien identifica los rostros cuando suben sus fotos en plataformas sociales es una inteligencia artificial. El que reconoce cuando le hablan a su asistente, a su celular, es una inteligencia artificial. Y quien les recomienda películas, les recomienda libros en diferentes plataformas, les recomienda noticias que les dice esto te va a interesar, también son sistemas de inteligencia artificial. Y dentro de estos sistemas que han tenido éxito y que ya estamos usando, se cuenta la traducción automática. De seguro ustedes han hecho uso de un sistema de traducción automática. En particular, para cuestiones de educación a nivel licenciatura y en carreras asociadas a tecnología, pues mucha información está en inglés y podemos ir a páginas y pedir que se traduzcan de forma automática, ¿no? Este es un poquito como nos imaginábamos la traducción automática el siglo pasado. Ustedes conocen al robot 3CPO de la película Star Wars. También conocen al traductor universal de Star Trek. Y este es otro sistema de una película de Hitchhiking to the Galaxy. Es una película muy, muy bonita. A lo mejor la vieron, fue a principios de los 2000 probablemente que estuvo. Ellos también prometían un sistema que se insertaba en la oreja y listo, ya tenía una traducción. Y en particular tenía la forma de un pescadito. La película es algo bromista, entonces por eso sugiere esa presentación. Entonces, este es como nos imaginamos traducción automática y es fácil ver que es ventajosa, ¿no? En dos de estos ejemplos tiene que ver con hacer contacto con otras culturas y resolver el problema de comunicación de forma instantánea, ¿no? Si no, las películas hubieran sido muy diferentes, ¿no? Hubiéramos ahí estado, ¿qué dijiste? ¿Pero qué dijiste? Al introducir la traducción automática instantánea, puede evolucionar mejor la historia de la película. Entonces, en realidad el área se considera que tiene pues ya 70 años de estarse desarrollando. Fue en 1949 cuando se propone la primera idea de traducir y se propone en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, sí, de culminación de la Segunda Guerra Mundial y que está ascendiendo hacia la Guerra Fría entre lo que era la Unión Soviética y lo que es Estados Unidos, ¿no? Y en ese contexto, investigadores en Estados Unidos están muy preocupados por entender qué se está diciendo en el idioma ruso, ¿no? Entonces, en ese contexto se propone que una computadora va a poder traducir y en particular se
se presenta el problema como si fuera de codificación, ¿sí? La idea es, está un mensaje codificado en una lengua extraña y la idea es cómo lo decodifico para que tenga significado en mi lengua. Y eso, 1949. Más o menos así lucían las computadoras en 1949, entonces la experiencia es muy diferente a la que tenemos nosotros con traducción automática. Más o menos para que se den una cuenta, así lucía el Zócalo de la Ciudad de México, bastante diferente a como estamos acostumbrados o a como les ha tocado verlos a ustedes. Para 1954 se logra el primer experimento que muestra que esta idea es posible, que una computadora tome un texto en ruso y lo traduzca a inglés. Es en la Universidad de Georgetown donde hacen el primer experimento y con la empresa IBM está involucrada. 60 oraciones se están traduciendo. Ese es 1954. Más o menos así luce la Ciudad de México en el 64, ya es una metrópolis grande, y así más o menos lucen las computadoras en esa época. Son todavía gigantescas. Más o menos por, no sé si vean mi mouse, pero el hombro de una persona debería estar por aquí, a esta altura. Entonces son todavía computadoras máquinas muy grandes, ¿no? Para 1966 sale un reporte que dice que las computadoras no van a poder traducir de forma autónoma, que sería mejor invertir dinero en traducción asistida, es decir, darle herramientas al humano para que el humano haga la traducción. Este reporte es, sí, todo el mundo lo digiere y lo que causa es que la inversión que se estaba haciendo en este tipo de sistemas se deja de hacer y se transfiere a otros campos por un poco tiempo. Entonces, no fue muy positivo este reporte al campo. Es así como luce CU. CU tenía una terminal de camiones, ahora ya no encuentran esa terminal de camiones. Es así como luce una computadora. En particular, para la inteligencia artificial, esta computadora es muy importante porque es la computadora donde se programa el primer chatbot que existe en 1966, que se llama ELIZA. Y entonces, la inteligencia artificial va avanzando, el tamaño de computadoras va cambiando, nuestra experiencia va cambiando. Entre el 68 y el 76 empiezan se transfiere el tema de investigación de universidades a empresas y empiezan a salir empresas que se dedican a la traducción, en particular basado en reglas. Más adelante regreso a qué quiere decir basado en reglas. Y estos es donde sale Sistran. Sistran todavía sigue, hasta hace unos 8 años era una empresa famosa. Logos y Meteo son las que surgen en esta fecha. Nosotros en esa época vivimos una situación en el país complicada, hay movimientos sociales muy importantes y pues estamos un poco desconectados del campo de traducción y no es una prioridad porque necesitamos organizarnos en otros aspectos para poder concentrarnos en este tipo de traducción, ¿no? Más o menos así luce las computadoras para estas fechas. Muy importante vemos que surge el mouse, por ejemplo, en este periodo de fechas. Ya surge el mouse. Esta es una de las Apple, la primera Apple creo que es la segunda Apple que se diseñó. Es la que está aquí con madera y es como lucen todavía las computadoras industriales para empresas. Para 1980 empieza la traducción basada en modelos estadísticos y basada en ejemplos. Va a ser 80, 90 y hasta 2010, 2014 probablemente, que este sea el modelo preferido durante esta época.
Ahorita vamos a ver en qué consiste, pero es donde vamos en este momento, basada en estadística y es propuesta por una empresa. Es así como luce en el 80 el Zócalo. Yo no sabía que hubo esto en algún momento en el Zócalo. Y así lucen algunas computadoras, ya empiezan a ser más compactas, más a lo que estamos acostumbrados. Eh, y esta es una computadora interesante porque es una computadora de videojuegos y aquí hay uno de los videojuegos que contiene. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Y llegamos hasta el día de hoy que nuestra traducción automática luce de esta forma. No sé si han tenido experiencia con esta plataforma. Es la plataforma de traducción de Google. Uno pone una caja de texto lo que quiere traducir, le dice, no necesita decir qué lengua es, lo puede detectar automáticamente. Uno escoge a qué lengua quiere ir. Generalmente hay aproximadamente hay 100 lenguas a las que uno puede traducir y le genera la traducción. Uno la puede copiar o puede pedir que se la lea y se la lee el sistema. Entonces, esa es como es la traducción hoy en día. Ahorita les explico con qué tecnología. Y así lucen las computadoras que hacen la traducción. Entonces, si se dieron cuenta, íbamos de computadoras gigantescas a computadoras chicas, personales, y regresamos a computadoras gigantescas. Hoy en día la traducción se hace en centros centros de cómputo gigantescos. Aquí hay una pregunta. ¿Qué tiene que ver cómo lucía el Zócalo con la traducción? Ahorita vamos a ver, si se dan cuenta, vimos cómo estaba evolucionando la traducción y vimos cómo estaba evolucionando escenas del Zócalo. Y si se dan cuenta, en esas escenas nunca hubo traducción. El tema de traducción automática en México no ha sido relevante. Entonces era para ejemplificar que nuestra mente como país, como nación, estaba en otros problemas, no necesariamente el de traducción. Entonces, ese es como lo que estoy tratando de ejemplificar. Y ahorita vamos a ver por qué esto ha sido desafortunado y por qué necesitamos arreglar esa situación y concentrarnos en traducción. Además, ahorita les explico. Bueno, espero que se comprenda el mensaje. Entonces, traducción en México, resulta que somos una nación que surgió de la traducción. Al menos en nuestra versión reciente, traducción fue muy importante para consolidarnos como nación. Y desafortunadamente cuando estaba la pregunta de hacer traducción con computadoras, no hizo clic con nuestra cultura y hemos postergado este análisis y es algo que queremos arreglar en nuestra línea de investigación. Entonces, ¿cómo surgió? Pues, para empezar, los pueblos originarios de América hablaban diversas lenguas, ahorita voy a platicar un poco al respecto, y tenían traductores. Para ellos, en su día a día, era muy importante tener traductores, y los traductores tenían roles destacados en la vida de las culturas originarias. Entonces, ya estaba todo ese ecosistema de traductores, eran traductores humanos. Cuando llegan los españoles y se da la conquista, los traductores juegan un rol muy importante porque pudieron haber llegado a un lugar donde no se hablaba traducción y no se hablaba español, perdón, y entonces iban a tener un montón de problemas porque no hablaban la lengua. Pero resulta que ya había traductores de español a lenguas originarias. En particular, años antes de la conquista, como 10 años antes, hubo un naufragio en donde naufragiaron dos personas y
Denme un segundito porque están tocando. Necesito abrir. Un segundo. Disculpas, son de los problemas de estar encerrados en casa. Nos tocan las labores. Entonces, en ese naufragio llegaron dos frailes, Fray Jerónimo este, Fray Jerónimo de Aguilar, que aprendió a hablar maya. Entonces él podía traducir de español a maya. Y hubo otro naufragio que decidió quedarse en México que decidió, perdón otra vez, tengo que abrir otra vez. Listo, creo que ya es la última, les prometo, espero. Entonces, Fray Jerónimo naufragó con otra persona. La otra persona decidió asimilarse a la cultura. Ellos se volvieron esclavos originalmente de un pueblo originario maya y fueron vendidos pasados entre varias comunidades. Y Fray Jerónimo aprendió el maya. Entonces él podía traducir entre maya y español. Y mientras que la otra persona decidió asimilarse en la cultura, terminó viviendo en Tabasco y casi una vida bastante digna y prolífica la otra persona. Pero Fray Jerónimo era esclavo, no fue asimilado y cuando llegó la conquista acudió a ofrecer sus servicios para traducción. Él podía traducir entre español y maya. Y como vamos a ver, lo que necesitaban traducir era necesitaban alguien que pudiera traducir a náhuatl y les faltaba ese link. Pero es ahí donde entra la figura de la Malinche. Malinche podía hablar náhuatl y podía hablar maya. Entonces, la liga era español, maya, náhuatl, náhuatl, maya, español. Y eso permitió que la conquista fuera mucho más rápida porque se dieron alianzas, porque podían hablar las lenguas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo como nación surgimos a través de un link con la traducción. Y durante la conquista fue muy... los intérpretes, se les conocía como intérpretes, tenían un rol muy importante en la nación. Durante la colonia cumplían con roles muy específicos. Eran personas muy cultas, eran personas que tenían que interactuar con autoridades y entonces tenían un halo de importancia, de relevancia en la parte de la cultura. Los intérpretes fueron muy importantes durante toda la colonia. Y hay muchas narraciones que ilustran cómo era la situación. Aquí es un texto donde explican cómo están narrando cómo llegan los tributos a la autoridad. Entonces es importante, fueron muy importantes.
Generalmente lo que se hacía era traducir de español a lenguas originarias y sobre todo el día a día era muy importante, sobre todo lo de los impuestos era muy importante, pero algunas obras lograron trascender en la otra dirección, de lengua originaria a español. Y en particular existe este texto de Huehuetlactoli, que es básicamente una filosofía de cómo se debe conducir una persona en la vida. Ese texto pasó de lengua originaria a español. Y todavía se puede conseguir y es un texto muy, muy importante. Durante la colonia hubieron 291 traducciones ya hechas en imprenta, porque muchos fue oral o fue escrito. En imprenta ya hubieron 291 traducciones que venían a español, ¿sí? Venían de otros países y se hacían a español. Y podemos ver que había eh, sí, el francés fue muy, muy importante. 124 de estas traducciones fueron de francés a español y que ya fueron impresas en México. Entonces, como nación también estábamos viendo en un mundo global, desde el nacimiento de lo que podemos considerar México moderno, México sí, de Nueva España y México, estamos viviendo ya en un lugar global con múltiples lenguas, ¿no? Tanto las originarias en contacto con el español como el exterior en contacto con México. Entonces, teníamos una traducción grande de traducción, tenemos una tradición de traducción muy grande en el país y más o menos se fue perdiendo la relación con los pueblos originarios, fue cambiando y hasta el día de hoy, ahorita les voy a explicar un poquito cómo está el contexto con lenguas originarias, en donde hay muy poco para poder hacer traducción y hay poca traducción. Sin embargo, existe un marco legal, un marco humanístico que exige que no sea este el caso, exige que todos tengamos acceso al uso, más bien que tengamos uso pleno de nuestra lengua y de nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, en el segundo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se menciona al idioma, a la lengua, como algo a lo que debemos tener derecho y libertad. ¿Sí? Nuestro idioma y nuestra lengua debemos tener derecho y libertad. En el artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO se establece que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear, difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque nos dice, puedes usar tu lengua, no debe ser reprimida o no debe ser motivo de alguna situación discriminatoria. Y además en el artículo 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, esta es una ley nacional, es de México, dice el Estado a través de sus 3 órdenes de gobierno, federación, entidades federativas y municipios, en los ámbitos de respectivas competencias, reconocerá, protegerá, promoverá la preservación, desarrollo y uso de lenguas indígenas. Entonces, en particular, el caso de las lenguas originarias está apoyado por nuestras propias leyes. Entonces, deberíamos tener mucho más traducción con las lenguas originarias. Pero todos sabemos que no es el caso. Existe una problemática social de discriminación entre los pueblos originarios que evita que se cumplan estos reglamentos y leyes de forma plena. Entonces, aquí llegamos a este punto que queremos hacer, que es cuál es la relación entre el cómputo y el lenguaje y cómo
como gente de cómputo tenemos una responsabilidad muy grande con las lenguas originarias. Entonces podemos interpretar que el lenguaje es información y por lo tanto son datos. Esto estamos acostumbrados como gente de tecnología porque accedemos a páginas web, vemos datos, audio, lo ponemos en nuestro, lo transmitimos. Ahorita mismo todo es posible porque todo lo que estoy yo comunicando en lenguaje está siendo comprimido y mandado a través del Internet, ¿no? Entonces, los datos son explotados para ganar conocimiento e interactuar con la tecnología y, y lo que queremos promover es que la plataforma computacional también, o sea, no debe ser todo sobre la explotación, sino también debe relacionarse con el espíritu humanístico, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes dirán, suena medio, suena bien, pero suena muy, hippie esta propuesta, ¿no? ¿Por qué la tecnología tiene que ser, tener un aspecto humanístico? Entonces, no es la primera vez que tecnología apoya a que sea global, que tenga este aspecto humano. Hay casos bien específicos. Eh, por ejemplo, alguien propuso que hubiera una plataforma común de comunicación entre computadoras, lo que hoy conocemos con Internet, y es súper humanístico pensar de esa forma. No pensaron en nada más 2 personas, los que paguen más van a tener derecho a esto, ¿no? Pensaron en un método que todos pudiéramos tener. Todavía es complicado llegar a todos, pero todas las computadoras que están conectadas en esa red tienen como los mismos derechos para comunicarse. Entonces, el Internet es un ejemplo de cómo la tecnología puede tomar un aspecto humanístico. Alguien también pensó, ¿por qué no hacemos una enciclopedia entre todos, para todos? ¿Sí? La Wikipedia. Y se logró, es una fuente de conocimientos única. Nunca antes como especie humana habíamos tenido algo como la Wikipedia. Entonces, otra vez otro ejemplo de que tecnología puede tener un aspecto humanístico. Y todavía más básico y también relacionado al lenguaje, está este esfuerzo llamado la codificación UTF, y es por hacer códigos para representar los caracteres de nuestras lenguas. Y fue un espíritu humanístico, es decir, todas las lenguas necesitan poder escribir su lengua en la computadora, y se pusieron de acuerdo y tienen este mapa de todos los símbolos que usamos en su mayoría para comunicarnos. Y otra vez es un ejemplo de cómo tecnología y aspectos humanísticos pueden ir de la mano. Entonces, nosotros queremos proponer que la traducción automática tenga un aspecto humanístico y velemos por las lenguas que están un poco rezagadas en este aspecto, en particular con traducción automática. Entonces, en todo este trabajo tenemos la hipótesis que la traducción automática es una experiencia lingüística y tecnológica, y que debería de estar disponible para todas las lenguas. Y como gente de tecnología tenemos una responsabilidad para que esto sea posible, para que traducción automática esté disponible para todas las lenguas. Por supuesto, en nuestro caso, queremos poner atención a las lenguas originarias de México. En México existen 68 lenguas oficiales reconocidas, y más o menos este es un mapa de cómo están distribuidas en México. Hay varias familias, se reconocen 11 familias de estas lenguas. Y aquí ven las lenguas asociadas a la familia que pertenecen. Los slides se los vamos a hacer llegar después. Entonces, después los pueden revisar y checar con tranquilidad. Tenemos un problema en la distribución de hablantes. Hay lenguas que tienen muchos hablantes. Bueno, para empezar, son 7 millones de hablantes reportados en el censo del 2010. Habría que esperar los del 2020 para ver cómo vamos. Pero son 7 millones de hablantes identificados. Una población balanceada entre hombres y mujeres.
pero hay lenguas que tienen muchos hablantes. Náhuatl tiene casi 2 millones, maya 1 millón, Quetzal ya vemos que es medio millón. Tenemos lenguas que tienen bien poquitos hablantes, ayapaneco 24, aguacateco 17 hablantes. Estas lenguas están en peligro de extinción y lo más probable es que no tenemos un problema de monolingüismo, es decir, que estos hablantes solo hablen su lengua originaria. Al contrario, solo el 13% es monolingüe, el resto ha aprendido español o otra lengua y se ha adaptado a los requerimientos que como sociedad pedimos. Y el español ha sido muy... sí, muy fuerte lo que se ha pedido del español. Entonces, como estrategia personal, muchos hablantes aprenden español y hacen su vida cotidiana. Entonces, no tenemos un problema de monolingüismo severo, es pequeño. Y tenemos un problema de de edades. El 45% es menor a 30 años, creo. Entonces, sí, hay muchos jóvenes que hablan y ellos en particular se han adaptado al español y es como está el espacio. Entonces, hasta ahora que hemos visto, traducción automática es una iniciativa tecnológica explorada en los últimos 70 años. Abre una ventana abre una ventana tecnológica de comunicación universal. Eso es lo que quisiéramos, que una vez que esta traducción automática la usemos de forma universal y que sea una experiencia para todos. Existe un marco legal de respeto y acción con las lenguas y como gente de tecnología debemos como promoverlo. Y en México tenemos la responsabilidad con las lenguas originarias para reproducir esa experiencia tecnológica. Entonces, ese es como el escenario. Por eso estamos trabajando en este campo. Si tienen dudas, recuerden, me las pueden poner en el chat y las voy respondiendo. Entonces, ¿cómo se hace traducción? Ahora vamos a la parte tecnológica y técnica. ¿Cómo se hace traducción? Hay 3 métodos basados en reglas, traducción estadística y en los últimos 6 años, traducción a través de redes neuronales. Entonces, la primera estrategia es palabra a palabra. Uno tiene un diccionario y dice, esta palabra en esta lengua se traduce así, y uno puede hacer la traducción automática. Esto es fácil de implementar, sin embargo, no captura la complejidad del lenguaje, ¿no? Entonces, el orden de palabras cambia de lengua a lengua, entonces este método no lo toma en cuenta. Podemos hacer algo más complicado, o podemos hacer algo que se llama traducción usando árboles sintácticos, que son como las estructuras internas de las oraciones. Y entonces, en lugar de traducir palabra a palabra, traducimos de arbolito a arbolito. Esa es una estrategia. El problema es que no sabemos sacar bien los árboles, entonces desde ahí estamos un poco perdidos. Existe esta otra idea de trabajar con interlingua y es como pasar todas las oraciones de una lengua, pasarlas a una lengua intermedia, muy probablemente matemática, lógico-matemático. Y una vez que está en ese lenguaje lógico-matemático, lo podemos sacar para otra lengua. Entonces podríamos ir de inglés a español de manera fácil, pero también podríamos ir de inglés a árabe, porque una vez que tengo este componente, puedo pasar a las otras lenguas. El problema es que no está tan claro cuál sería ese lenguaje matemático que captura la complejidad de un lenguaje. Entonces, no ha sido tan exitoso lo de interlingua. Algo que se hace muy bien es si el lenguaje es controlado, si nada más va a hablar de una sola cosa, la traducción es más o menos sencilla y se pueden hacer templates, patrones de llenado y es como que se logra eso de manera fácil. Muchos manuales se traducen de esa forma, ya están hechos los templates de los manuales y nada más fluyen las palabras específicas y con eso se genera
el manual de traducción. Entonces, hay empresas que son muy buenas haciendo eso. Traducción basada en ejemplos. Este es como que empezamos a llegar a los métodos de aprendizaje automático. Entonces, tengo el ejemplo I'm going to the theater, y que se traduce en alemán de esta forma. No sé leer alemán, entonces, pero lo que podemos ver es que aquí hay un elemento y aquí dice theater, ¿no? Entonces, la información de theater creció, más bien fluyó para este lado. Y entonces, si vuelvo a ver algo como I'm going to the y veo algo, puedo nada más traducir ese algo y ponerlo con el otro ejemplo. Esto funcionaba bastante bien por ahí de los 70. Y ahora estamos en la traducción estadística, en donde tenemos algo que llamamos corpus o dataset de ejemplos, ejemplos de oraciones paralelas. Tengo la oración en español y la tengo en inglés. Tengo la oración en español y la tengo en Virarrica. Y la idea es aprender estadísticas de cómo transformar mi oración original a la lengua que me interesa, a la lengua destino. Y eso se hace, durante mucho tiempo funcionó bien. Hasta 2016 era el modelo de traducción que usaba Google, 2016-2017. Entonces, si estuvieron traduciendo antes del 2017, muy probablemente usaron un modelo de este tipo. Y la expectativa es que no funcionaba bien, que medio funcionaba. Y había mucha frustración y se entendían los textos, pero no era tan fluido como se hace hoy en día. Y hoy lo que usamos es la traducción neuronal, en donde vemos alineaciones de palabras con otras lenguas. Alguien menciona que habían errores gramaticales. Sí, los errores gramaticales eran muy predominantes en esa versión de traducción. Ahorita usamos traducción neuronal. Ahorita les voy a explicar un poquito de cómo funciona esto de traducción neuronal. Entonces, necesitamos datos paralelos de oración en la lengua originaria a la destino. Nosotros tenemos pocos de esos datos. Voy a comparar. Este es unos ejemplos que existen unas colecciones de ejemplos paralelos entre francés e inglés. La colección se llama Europar. Entre francés e inglés tenemos 2 millones de oraciones emparejadas, ¿sí? Alemán-inglés, 1 millón. Para maya-español, que fue el trabajo que trabajó el maestro Juan Amador, tenemos 90,000. Entonces se dan cuenta, de 2 millones a 90,000 es muchísima la diferencia. Y es de los que más tenemos, es entre maya y español, 90,000 es lo más que tenemos. Para una lengua virarrica, generalmente ustedes la deben conocer como huichol, tenemos nada más 8,000 datos emparejados. Entonces, estamos en una desventaja en comparación de otras lenguas y otros ejercicios que están haciendo. Tenemos otros problemas, no solo la cantidad de datos, sino que hay pocos datos paralelos, hay pocos datos monolingües. Esto quiere decir, aún ejemplos de una sola lengua son pocos para las lenguas originarias de México. La riqueza lingüística es muy diferente. Por ejemplo, Virarrica, que les ponía yo ahí, ellos están acostumbrados a hacer palabras gigantescas. También náhuatl pueden hacer palabras gigantescas. Y es algo que no ocurre en el español. En español tenemos morfología muy estable, entonces usamos eso para componer palabras. Ellos usan otro tipo de morfología aglutinante y pueden hacer palabras muy grandes. Entonces, hay otras lenguas originarias de México que son tonales. Ustedes de seguro no han escuchado de tonalidad con chino. En México tenemos lenguas que también son tonales. Tienen hasta 6 tonos diferentes para expresar significado. Y entonces tenemos toda esa riqueza y tenemos que hacer un match entre la riqueza lingüística del español con estas otras lenguas. Y no existe una normalización de la escritura, usan diferentes métodos de escritura. No se ha normalizado como nosotros, que sabemos que casa se escribe de una forma. Ellos todavía no han pasado el proceso de normalizar su escritura, entonces pueden escribir el equivalente a casa de diferentes formas y para ellos es normal que existan esas diferentes formas.
Este es el ejemplo de Virarrica. Esta es una palabra en Virarrica que en realidad es toda una oración para nosotros. Este más que ven aquí no es un más de nosotros, es una vocal cercana a la O. Entonces, toda esta es una palabra y sería este pensamiento o esta oración. Entonces, nosotros trabajamos con Virarrica y lo que nos ayudó mucho es encontrar las unidades mínimas de las palabras. Ir de esta palabra gigantesca a los elementos de la palabra. Eso nos ayuda mucho a mejorar la traducción. Y hay un fenómeno de pérdida de la información. Si vamos de una lengua a la otra, se pierde información porque algunas lenguas marcan situaciones. Por ejemplo, es muy importante decir si había alguna persona cuando se dijo lo que se dijo, entonces eso va incluido en la oración. Y eso en español no es importante, entonces no lo decimos. Y entonces cuando queremos regresar a la lengua originaria, ya no está esa información y se pierde. Entonces ese también es un problema que existe entre la traducción con lenguas originarias. Entonces, ¿cómo le hacemos para traducir? Entonces, aquí es donde llegamos al tema de redes neuronales. Tenemos que pensar algo que no es tan natural y todavía cuesta trabajo, es que todo en redes neuronales va a ser vectores, ¿sí? Vectores como los que están acostumbrados de álgebra, de cálculo vectorial. Ese tipo de vectores son los que vamos a usar para representar nuestro problema. Y en particular, las palabras son vectores, ¿sí? A cada palabra le vamos a asignar un vector asociado. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que lo que queremos hacer es organizar las palabras de tal forma que palabras con significados similares queden juntas y palabras con significados diferentes queden lejanas. Aquí vemos esta colección de vectores, cada circulito es un vector, y en particular si nos vamos a esta región, vemos que los vectores están representando a, palabras, a países o ciudades, ¿no? Países en este caso. ¿Sí? Entonces eso está bien. Todos los vectores que son países están en esta región y eso es importante. Entonces esa distribución de los conceptos en un espacio matemático es el que queremos aprovechar. Así es como luce una palabra. Uno tiene la palabra perros y estos son todos, o sea, esto es lo que representa la palabra perros. Este vector con todas estas dimensiones, esto es como representamos a perro. Y surge la duda, ok, si para cada una de mis palabras tengo un vector, ¿cómo represento a mi oración? O sea, ¿qué va a ser el concepto de oración que nosotros tenemos? ¿Qué va a ser? Pues va a ser otro vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar cada uno de los vectores de mis palabras, agruparlas y hacerlas un vector exclusivo. Y pueden pensar que ese vector que representa a esta idea, por ejemplo, a esta frase de parecen perros contra gatos, ese vector, la posición, representa la idea, el pensamiento de esta frase, parecen perros contra gatos. Si yo tengo la idea y el pensamiento como vector, lo voy a poder reproducir y escribir como, oración en otra lengua, ¿sí? Porque el vector va a ser independiente de la lengua y entonces lo voy a sacar y lo voy a poner en la lengua que estoy interesado. Y nos recuerda un poquito al concepto de interlingua. Nada más que en lugar de escoger un lenguaje lógico matemático, escogimos un lenguaje vectorial y todo lo representamos como vectores. Entonces, una forma de hacer un vector de varios vectores es hacer la suma de los vectores y entonces ahí obtenemos nuestro vector resumen, este final. Podemos pensar que eso es una forma de hacerlo. Sin embargo, no es tan buena esta metodología porque ¿por qué elegí la suma? Pude haber hecho otra cosa y no necesariamente la suma. Entonces ahí es donde entra el tema de aprendizaje profundo, que es muy famoso porque ahora tenemos sistemas que hacen muchas cosas con ellos. Conducen carros, han diseñado juegos de Go, reconocen imágenes, reconocen voz y también
los usamos para traducción automática. Entonces, la idea es, yo voy a tener, yo necesito encontrar el vector que representa mi oración y de esa voy a extraer la palabra. Pero ¿cómo compongo mi oración? Entonces, lo que hacemos es, vamos presentando en pares las palabras. Comenzamos con la primera palabra, que vamos a hacerla, sí, como el inicio de oración. Decimos, este es el inicio de oración, y la emparejamos con parecen. Y eso lo pasamos por una red neuronal y le decimos, hazme un resumen de estas dos palabras, ¿sí? Entonces ya tengo este resumen de esta palabra. Ese resumen de esa palabra lo puedo poner con la siguiente palabra. Entonces estoy poniendo el resumen de las dos palabras con la tercera palabra. Recuérdense que la primera palabra era el marcador de que iniciaba la oración. Y le pido que haga el siguiente resumen ya de las tres palabras. ¿Qué voy a hacer? El resumen de las tres palabras lo voy a poner con la cuarta palabra y voy a pedir un quinto resumen. Y el quinto resumen lo pongo con la sexta palabra y pido el resumen total de mi oración. Y este resumen total de mi oración lo aprendimos a través de redes neuronales. Y con ese, con ese lo que podemos hacer es más o menos lo que se ejemplifica aquí. Yo tomo la primera palabra, que es un vector, y genero un resumen dada la palabra anterior. Esa se lo presento al siguiente junto con la siguiente palabra. Y voy avanzando hasta que tengo este resumen que representa toda mi oración. Con ese resumen de toda la oración, lo que hago es otra red similar, pero que en lugar de que está emparejando el resumen que llevo con la palabra actual, lo que voy a decir es, genérame la palabra, ¿sí? Genérame la palabra que debería ir en esta posición. Entonces le digo, si voy a iniciar la oración, ¿qué palabra generarías? Y ya le puedo pedir que no la genere en el lenguaje original, sino que la genere en el lenguaje siguiente. Entonces me va, por ejemplo, aquí el ejemplo ilustra que dice la. Entonces yo tomo esa palabra y la pongo acá, ¿sí? Y tengo este resumen y lo que le digo es, dado este resumen de esta idea que llevaba yo lo que quiero es la casa azul en mi mente y ahora la estoy descomponiendo en palabra por palabra. Estoy sacando, si quiero decir la casa azul en español, ¿qué palabra diría yo primero? Entonces ya dije esa, entonces aquí ya tengo la información de que ya dije la primera palabra, ¿qué siguiente palabra diría? Entonces diría casa y luego diría azul. Y luego terminaría la oración. Entonces, a este método se le conoce como de secuencia a secuencia y regresamos al método propuesto originalmente de codificación. Esta parte de la red se encarga de codificar el pensamiento de la frase y esta parte de la red se encarga de decodificar. Y entonces regresamos como a la idea original de la traducción automática. Nada más que con redes neuronales y en esta situación de hiperespacio, ¿no? Sec2Sec funciona muy bien. Muy probablemente lo usaron de 2017 a 2019 si estaban traduciendo cosas de español a inglés. Hoy en día usamos otra cosa que se llama Transformers, que es una red mucho más complicada y que funciona bastante bien. La ventaja de esta arquitectura de Sec2Sec es que es fácil de implementar. Hay muchas librerías, en particular esta que se llama OpenNMT, que lo único que necesita son los datos. Uno le da los datos y la librería los toma y genera el modelo de traducción automática. Uno de nuestros traductores lo generamos ya con esta opción. ¿Cómo vamos? Vamos más o menos, les quiero presentar los de traducción automática. En traducción automática, tenemos traductores automáticos entre estas 5 lenguas, mexicanero, náhuatl, purépecha, birarrica y yoremnoki. Y la traducción estadística sale mejor. Aquí estos valores se sacan con una métrica que se llama BLEU. Es una métrica que compara oraciones contra oraciones. Y sí, entre más grande es el número es mejor. Entonces, la traducción estadística, dado a que tenemos poquitos ejemplos, resulta mejor la estadística que la neuronal, ¿sí? Que las que les presenté recientemente. Entonces, estamos ahorita viendo por qué no funcionan también las redes neuronales y estamos tratando de componer esa parte. El mejor traductor que tenemos es el traductor de Birarrica. Este fue el trabajo de un colega que ahora está haciendo su doctorado en Alemania.
y obtuvo muy buenos resultados y probó varias configuraciones. El Virarica es el que hace oraciones muy grandes, y si incluimos la segmentación, o sea, un sistema que separa las palabras grandes en los elementos fundamentales, obtenemos el mejor resultado del sistema. Entonces, es bastante, bastante bueno. Y aquí se ve como el caso, Neki se pasa a mi casa, esta frase a tu casa blanca, y aquí esta falda no es nueva. Y cuando hacemos la segmentación funciona mucho mejor que cuando no lo hacemos. Y tenemos varios sistemas funcionando, uno en Virarica, uno en Purépecha. Creo que este no está funcional ahorita. Y el de Virarica, de hecho, lo tenemos también. Hicieron una implementación en Francia con un colega y está corriendo también en la universidad, en esta universidad. Conclusiones, pues estamos en esta deuda con las lenguas originarias. Es buen tiempo para voltearlas a ver y apoyarlas con este marco tecnológico humanístico, pero tenemos pocos datos. Las metodologías ya están establecidas, no fueron establecidas para estas lenguas, fueron establecidas para lenguas más tradicionales como alemán, inglés, francés. Entonces tenemos que trasladar lo que se estableció para esas lenguas a nuestras lenguas. Hay buenos resultados de morfología, hay mucho interés académico, hay mucho más interés social. Ahorita, el año pasado fue el Año Internacional de la Lengua, de las Lenguas Originarias, y va a haber una década de las lenguas originarias, entonces hay mucho interés social porque se se balanceen las desventajas que viven ciertas poblaciones de nuestra nación. ¿Y qué falta? Recolectar muchos más datos, eso es lo que estamos haciendo ahora. Falta modificar los métodos para poder controlar, para poder ser buenos modelos de la riqueza lingüística. Y sí, y esperamos que esto pueda tener un impacto en la sociedad de México, que lleguemos al C3PO que esté traduciendo y no necesitemos, sí, que no grupos de personas no necesiten renunciar a su identidad y conserven su cultura y su lengua, y porque ya tenemos estos sistemas que traducen al vuelo, ¿no? Eso es todo por mi parte. No sé si tienen algunas dudas o preguntas. Con confianza. Excelente, doctor Iván, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A nuestros asistentes, a nuestro primer seminario, alguna duda? Ya Bien, pueden abrir sus micrófonos. exacto, sí, pueden abrir sus micrófonos sin problema. Tenemos una duda, ¿sí? Cristian. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, me parece el tema bastante interesante. Me gusta ver que la tecnología de inteligencia artificial está avanzando eh, pues de buena manera en nuestros recintos educativos. Yo tengo un par de preguntas, tres preguntas tengo. Adelante. A lo mejor un poquito a largo plazo, entonces no, tampoco espero respuestas muy precisas, ¿no? Mi primer pregunta sería, viendo un poco tu modelo y las redes neuronales que estás manejando, aproximadamente, ¿cuánto te tardas en entrenar cada neurona para... Sí, es bueno. Cada modelo, como son pequeños los datasets, el más grande es de 80,000 oraciones, de 8,000 oraciones, perdón. Máximo se tarda 2 horas, el modelo más complicado. Entonces, no son impensables de Ok, entrenar. Sí. perfecto. Los grandes que usan otras empresas, ya para otras lenguas, eso se tardan semanas en entrenarse y ocupan muchísimos, no es una sola compu, usan cientos de computadoras, 100, 200 es común encontrar en sus modelos. Y usan esta tecnología que se llama GPUs, que a lo mejor los conocen por las tarjetas gráficas.
es el tipo de poder de cómputo que necesitamos para redes neuronales, tarjetas gráficas con GPU. Claro, imagino ustedes utilizan CPU, ¿no? Para sus... No usamos de las de videojuego, son suficientemente robustas para este tipo de ejemplos. Y últimamente también estamos usando una plataforma que se llama Colab, no sé si la conocen, de Google, que es como una notebook de Python donde interactiva. Esas corren, es como si fuera un Word, un Google Docs, pero para código de Python. Entonces, esas las usamos y ahí tenemos acceso a otra tecnología que se llama TPU, que es mucho más veloz y esa nos ayuda a sacarle. Creo que ahí un estudiante sí se está tardando 6 horas con sus datos en entrenar. Claro. Y bueno, voy a mezclar las últimas dos Adelante. preguntas. En sí, y bueno, es como te decía, es ver mucho tiempo adelante, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu resultado esperado en el sentido de qué es lo que factiblemente buscas implementar y qué costo le conlleva a la sociedad que va a utilizar estas tecnologías? Excelente punto. Sobre todo con la parte de costo a la sociedad. Idealmente, lo que queremos es que tengamos 68 traductores. En realidad deberían ser más, pero supongamos 68 traductores para nuestras lenguas indígenas. Eso yo creo que es factible tenerlo en 20 años. Recolectar los datos y hacer los traductores para las 68 lenguas, al nivel que tenemos nosotros acceso a traducción de español a inglés. Ese es como lo que aspiro a ver en mi vida. Lo que estaría padre para la humanidad es tener al Tricipio o tener al de Star Trek, que es como un teléfono celular que le hablas y te traduce y ya sin tantos errores contextuales como son los que tenemos ahora. Y sí, y que ya no necesites aprender inglés o no necesites aprender español. En tu lengua puedes puedes tener acceso a la información que se hacen en las otras lenguas sin ningún... eh, en inglés es handicap, pero es sin ninguna desventaja, ¿sí? O sea, tú abres tu página de Wikipedia, está en inglés, la lees en español y no tienes, porque hiciste ese proceso automático, no tienes desventaja contra alguien que la leyó en original. Eso sería lo ideal para todo el campo. En texto y en hablado también. Claro. Y en cuanto a costo, ¿tienes alguna idea de qué es lo que la Hay, sociedad tendría que invertir para sí. estos? Ahí es donde entran aspectos éticos y es una decisión que tendrán que tomar comunidad por comunidad. O sea, hay un costo económico o sea, con las ventajas yo creo que, o sea, las ventajas de hacer esto desde el punto de vista nada más humanístico de todos nos vamos a poder comunicar, ya no es necesario pensar en ese costo, ¿no? Pues se invierte, se logran las traducciones y estamos del otro lado. Pero sí hay un costo para las comunidades, porque tienen que abrir su cultura, por ejemplo, un caso específico nos platicaban que hay pueblos originarios que están en conflicto con el gobierno y usan su lengua en una forma de criptografía. O sea, hablan su lengua y el gobierno no puede enterarse, aunque les pongan cosas en sus celulares, no pueden enterarse porque su lengua, nadie afuera de su pueblo conoce su lengua, ¿no? Entonces, eso es algo que perderían las culturas, los pueblos. Y ese costo es difícil y tendrán que decidir. También es muy común escuchar, ok, si tenemos traducción, podemos apoyar en juicios. Tendremos el traductor automático que estará en los juicios y estará traduciendo para cuestiones legales. Sí, esa es una ventaja, pero también tenemos que tomar en cuenta si las comunidades quieren ese uso, ¿no? Ellos son los que van a tener que decidir este uso sí es el que nos interesa, este uso no nos interesa. Entonces, como sociedad, no tanto nosotros, sino las comunidades van a tener que decidir si quieren dar todo este conocimiento lingüístico de los ejemplos para
hacer los traductores y tienen que estar muy conscientes de los problemas que podrían surgir si lo hacen. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades. No, de qué, gracias, Cristian. Bien, ¿alguien más sin alguna duda para hacerle aquí al doctor Iván? Había una Ahí en el chat hay una, sí. Sí. ¿Cómo sabremos si no habrá fallos en las traducciones? Excelente punto. Sí, hay fallos en las traducciones. Todavía estamos muy lejos al nivel humano. Y ¿cómo sabremos? Va a ser interesante ya cuando no haya alguien que sepa la otra lengua. Imagínense ya el mundo está separado entre los que hablan español y los que hablan inglés. Y entonces nos llega una traducción de inglés a español. ¿Cómo sabemos si no hay un error? Ese va a estar interesante. Por lo pronto, hay humanos que corrigen y hay humanos que señalan esos errores. Entonces, sí, recurrimos a la expertise de un experto para señalar el error. Bien, Creo muy que bien. Rodolfo tiene la mano levantada. Sí. Adelante. Sí, hola. Muchas gracias, Iván, por tu plática que nos abre el panorama de lo que se puede hacer en nuestra área, ¿no? Sí. Yo tengo varias preguntas. Digamos, las primeras dos van enfocadas hacia la línea de investigación. La primera sería, ¿qué tan popular? No sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero ¿qué tan popular podría ser esta línea de desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional? Ujú. Eh, hay mucho interés ahorita a nivel nacional. Hemos estado adquiriendo una conciencia con respecto a los pueblos originarios y esto lleva décadas y es una lucha de los pueblos originarios. No es que nosotros nos estemos dando cuenta, ¿no? Ellos han estado peleando y han estado expresando con su voz el problema de discriminación que existe en contra de ellos. Entonces, el tema es muy llamativo en términos académicos, en términos comerciales, en términos también de apropiación de la tecnología. Varios de mis alumnos vienen de comunidades originarias y son hablantes de la lengua, de lenguas originarias. Entonces, existe un interés. Ustedes también de seguro lo han visto porque cada vez que sale como una app que ayuda a la traducción de lenguas originarias, recibe muchísima promoción y lo vemos en varios lados. Entonces, el interés nacional es muy grande. Falta un poco que nos organicemos. Hay varios grupos trabajando el tema, que nos organicemos entre los grupos y consigamos los financiamientos adecuados. Y a nivel internacional también hay mucho interés porque, como les decía, Google traduce, creo que entre 100 lenguas. A lo mejor ahorita ya más, pero hasta hace como 2 años eran 100 lenguas. Facebook creo que está en 150 lenguas, pero a nivel mundial tenemos 9,000 lenguas, ¿sí? Entonces, hay mucho interés porque las lenguas que están siendo rezagadas se puedan empezar a procesar y abre, o sea, también hay interés comerciales, abre mercados que ahorita son muy complicados. Por ejemplo, hay mucho interés en que se traduzcan lenguas en África para cuestiones comerciales. Entonces, en otros lados hay mucho interés. También está sucediendo algo muy chistoso. Esto apenas yo estoy como que adquiriendo conciencia, no lo tengo tan claro, pero, o sea, si nos pensamos, por ejemplo, en Alemania, pensamos que todos hablan alemán. Y resulta que no, Alemania tiene dialectos que son suficientemente diferentes al alemán como para considerarse su propia lengua. Y esas comunidades, aunque sean 100 personas, tienen interés de que se respete su lengua y que se estudie su lengua. Entonces, esto también apoya a esas comunidades que, podríamos decir, hablan el mismo idioma, pero en forma dialectal. Y entonces, también ahí hay mucho interés. No, ok. Eh, Creo que a lo largo de tu plática me contestaste esta pregunta que es, yo la hacía me la planteaba al principio. Para ser un traductor inteligente tienes que dominar los dos idiomas que se van a traducir. Por lo que entiendo, no tanto, ¿no? No, necesitamos expertos que produzcan los datos ahorita.
yo estimo que esta técnica también va a tener su tope. Y como bien preguntaban de los errores en las traducciones, o sea, no va a resolver una traducción completa, vamos a necesitar sistemas más complejos. Y a lo mejor ahí sí necesitamos regresar a la expertise de entender bien la lengua para poder hacer buenas traducciones. Piensen en traducciones literarias. Traducciones literarias estamos lejísimas de hacer una traducción, por ejemplo, del Quijote. Automáticamente nadie lo piensa todavía. Entonces, para hacer una traducción del Quijote a ruso, vamos a necesitar tener más conocimiento de no solo el lenguaje ruso, sino además de toda la cultura, y para hacer una traducción. También pueden pensar en Los Simpsons. De seguro la mayoría tiene esa noción de que Los Simpsons en español es totalmente diferente en inglés y es muy gracioso en español, ¿no? Y es porque incorporaron elementos de nuestra cultura. Aunque fue una traducción, incorporaron elementos de nuestra cultura. Esa parte de cómo incorporar elementos de nuestra cultura en estos modelos no está incorporado. Entonces, ahí lo que preguntas tiene mucha relevancia porque sí, vamos a necesitar más expertise, no solo de la lengua, sino de la cultura, de lo que es gracioso, de lo que no es gracioso, de sí, otros aspectos. Ok. Bueno, creo que Eddie Arrazola tenía una pregunta. Si quieren que pregunten ellos y ya después, si hay tiempo, continúo, ¿no? Claro, adelante. Eddie, ¿quieres hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca, bueno, antes comentar, sé que el idioma de las lenguas indígenas es por el propio uso de identidad de estas mismas comunidades, pero en nosotros, o bueno, en la mayoría, o más bien el mundo, tiene ya englobado el idioma del inglés, que es el universal. ¿Cómo ustedes persuadirían a la gente a usar esta aplicación? Okay, sí, eh, es un contexto social en el que vivimos que el inglés está valorizado con respecto a otras lenguas, ¿no? Y lo mismo ocurre con lenguas originarias. El español está valorizado. Los mismos núcleos familiares deciden que los niños en las familias no aprendan cierta lengua porque ven más valor en que aprendan español, ¿sí? Tienen acceso a educación, acceso a trabajo. Entonces, esa valoración está presente en varios niveles, ¿no? Y el inglés ahorita tiene esta valorización pragmática, motivada por la economía. ¿Cómo persuadir? Tendría que demostrar, en términos económicos, tendría que demostrar una ventaja económica tener estos traductores. Una de las cosas que me imagino, por ejemplo, es en cuestiones comerciales. Si llevamos los traductores a comunidades y esos traductores permiten hacer cuestiones comerciales, venta de cosas, ¿no? Y potencializan esa venta, le permite vender ya no solo a alguien en una ciudad de México, sino a una ciudad en otro país, es donde van a ver como las ventajas. Y sí, es algo que el campo promete y tiene que verse. Y en algún momento se va a tener que cuantificar si realmente se está logrando esa parte. Entonces, sí, yo pienso que va a ser por el lado económico. Okay. Muchas gracias. No, ¿de qué? Creo que Edgar puso una. ¿Cuántas iteraciones se podrían necesitar para que la red pueda entregar datos con un buen porcentaje de acierto? Son varias iteraciones. Para pocos datos, generalmente en 2 horas, que serían como a lo mejor 20 pasadas, 20 iteraciones, es suficiente y es lo más que le podemos sacar provecho a los datos. Para cantidades gigantescas de datos, pues son semanas que se quedan ahí. Y ustedes si van al traductor de inglés-español, lo que están usando es el modelo el modelo de red neuronal más actual que existe. Ese es el que están usando, tanto si lo hacen en Facebook como si lo hacen en Google, en sus sistemas.
Y ahí pueden darse cuenta como la capacidad que tienen estos modelos. Y esos fueron entrenados por semanas en cientos de computadoras, como la que les mostré que ahora cómo hacemos traducción. Sí, en centros de cómputo hacen esos modelos. Existe una controversia porque se necesita muchísima energía de luz para hacerlos, entonces, y eso contribuye al calentamiento global, entonces se pone en contrapeso si queremos ir calentando el globo por estar haciendo estos traductores. A ese grado hemos llegado. Bien. ¿Alguien más tiene dudas? Para aprovechar aquí al doctor Iván. Uno más yo, Juan. Pues, Adelante, doctor, por sí, favor. Mostrabas que en alguno de los métodos de traducción representaban las palabras con vectores. Ajá. ¿Cuántas dimensiones tienen esos vectores? Sí, esos vectores, la versión más nueva creo que tiene 2048. Ya ves que nos gustan los múltiplos de 2. Sí, claro. Entonces, 2048. Sí, ha ido aumentando. Comenzamos con 100 dimensiones, pasamos a 500, 1024 el año pasado y ahorita estamos con 2048. Y es totalmente aleatorio. Es como las dimensiones necesarias para, para que contenga la información del lenguaje, que no sabemos, es totalmente empírico cómo decidimos esa dimensionalidad. También depende de nuestra capacidad de cómputo. Entre más dimensiones, mucho más poder de cómputo necesitamos. Entonces, siempre hemos como tomado en cuenta qué es lo más que puedo hacer y eso es lo que ponemos. Pero no está claro que ese sea un número ya establecido, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Iván, por mi parte. No, gracias por las preguntas también. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿Algún comentario aquí? Ah, bueno, en el chat hay una, Iván. Ok. Dice Alex, hablando de aspectos comerciales, ¿sabes si la industria turística ha mostrado interés en esta tecnología? No, sé que hacen cosas muy específicas, pero no tengo un ejemplo que te pueda decir, están haciendo esto. Cosas interesantes que he visto, por ejemplo, un colega ahora está trabajando en Italia y en Italia tienen un programa de traducción para casi manufactura. No es manufactura, pero es sí, para productos, para industria. Entonces, no solo de sus sitios web, aparentemente traducir sitios web no es donde está el negocio de traducción, sino traducir los catálogos que se dan entre vendedores. Aparentemente ahí hay muchísimo. Entonces, yo me imagino que debe haber algo similar para industria turística, de hacer catálogos y dar un buen servicio a través de traducción. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Algún comentario? Doctor Iván, una gran presentación, o las analogías que nos presentaste al principio para ver cómo íbamos creciendo en esta área de la traducción automática en México, o sea, fue muy enriquecedora, ¿no? Por pasarnos por toda la historia y llegar hasta estos aspectos técnicos, tecnológicos. Y estamos muy agradecidos por tu presentación. Si nadie más tiene preguntas, pues agradecerte, doctor No, al Iván. contrario. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a todos los asistentes. Y antes de